El tema de este trabajo que estoy presentando es el liberalismo dialéctico de Hegel hacia el Aufhebung del liberalismo clásico. ¿Cuál sería la diferencia específica de este liberalismo hegeliano? Bueno, sería primero la introducción del método dialéctico, y ello nos da como resultado una filosofía política que pone el acento en la libertad positiva, que pone el acento en un nacionalismo moderado, que toma en cuenta los desarrollos históricos de las sociedades y que nos propone un colectivismo atenuado, no del tinte del que había descrito, por ejemplo, Popper, sino que, bueno, Hegel, en mi opinión, tiene una gran preocupación por contener al individuo y sus libertades. Como todo trabajo de investigación debe partir de una buena definición conceptual de la problemática, el primer punto, justamente el que presento aquí, el resto será elaborado a continuación, parte justamente de la necesidad de definir con precisión el término de extrema derecha, que de alguna manera se ha dilatado demasiado en el ideario popular y hoy en día englobaría un montón de movimientos, partidos, agrupaciones diferentes que no aportan justamente una precisión conceptual necesaria al debate y a la articulación del fenómeno. El tema es el exilio y la renovación y la crisis actual de la izquierda chilena, ¿no? El exilio chileno, el exilio de la izquierda, lógicamente comienza con el golpe de Estado dado por Pinochet a Salvador Allende en el 11 de septiembre de 1973. Parte de la complejidad, diversidad y fascinación del tema tiene que ver con la propia construcción de la Unidad Popular, ¿no? La Unidad Popular es esta coalición de izquierdas que gobernara Chile entre 1970 y 73. Este exilio de renovación, decía, el punto político más relevante es haber construido los puentes en forma lenta, en forma compleja, para que cuando regresara la democracia, o cuando se percibía que se estaba dando la situación para el regreso de la democracia, Partido Socialista en la izquierda, en los clásicos tercios chilenos, ¿no? Un tercio a la izquierda, un tercio al centro, un tercio a la derecha, para que algo cercano a dos de estos tercios, el tercio de izquierda representado mayormente por el Partido Socialista y el tercio de centro representado mayormente por la Democracia Cristiana, puedan llegar a un acuerdo y formar probablemente el proyecto político exitoso más importante de la América Latina contemporánea, que es la concertación de partidos por la democracia. Bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario, en el cual voy a tratar un tema que fue parte de mi tesis doctoral en Historia en la Universidad Karlova de Praga, en la República Checa, en el cual trato como un punto, uno de los puntos centrales, el tema de la revolución existencial según Václav Havel, que fue inspiradora del foro cívico en los inicios de la Revolución de Terciopelo, 1989, y lo que plantea Havel es que, bueno, el socialismo real básicamente era un sistema de vida en la mentira y que lo que había que buscar de alguna forma era una revolución existencial en la cual los individuos tuvieran importancia y su participación política tuviera importancia, involucrándose en los asuntos públicos. Vamos a trabajar hoy con John Rawls, un trabajo que, con un tema con el que estoy trabajando hace bastante tiempo, y justamente también con un tema un poco provocador que es como hablar de la ruptura que Rawls hace con el liberalismo, ¿no? Porque todos conocemos a Rawls como un hito, ¿verdad?, en la historia del pensamiento liberal, como alguien que redefinió, como alguna vez Javier me decía, es un nuevo Locke. Y bueno, entonces decir que rompe con el liberalismo es algo un poco desafiante. Sin embargo, yo creo y es posible apreciar esa ruptura si comparamos la primera obra de Rawls con su última obra, que es El derecho de gentes, ¿sí? El autor claramente rompe, primero que nada, totalmente con el universalismo moral de origen kantiano que caracterizaba la teoría de la justicia, pero no solo lo debilita, sino que además lo cambia por ciertas concesiones muy grandes en favor del relativismo moral, que yo creo que sí pueden ser concebidas muchas de ellas como antiliberales. Este trabajo básicamente lo que intenta es poner en tensión la visión de tres autores: por un lado Adorno y Horkheimer, por otro lado la visión de Casire con respecto a
justamente la ilustración y el mito y cómo se conectan estos dos conceptos con la barbarie totalitaria. Concuerdan en lo esencial, es decir, para los tres autores el gran culpable de los campos de concentración nazi es el mito. Sin embargo, los autores tienen una visión completamente opuesta y radicalmente opuesta cuando se trata de dilucidar el papel de la ilustración en el desarrollo del totalitarismo nazi. Durante mucho tiempo permaneció, no diría yo oculto, pero en una cierta penumbra, pero yo diría desde mediados del siglo XIX, del siglo XX, perdón, del siglo pasado, pasó a formar parte de la bibliografía, yo diría, más bien normal y rutinaria en la formación de los alumnos en ciencia política. Hay en la actualidad además una respetable cantidad de bibliografía que alude al tema. Sigue sin ser, me parece, en mi opinión, un escritor central en la discusión de la democracia. Por alguna razón, su forma de abordaje, y trataremos de dar algunas pistas sobre ello, no termina de capturar el imaginario y las fantasías ni de los lectores norteamericanos ni de los lectores franceses. Es más, incluso vamos a hacer una mención que hay una distribución geográfica en la lectura de Tocqueville. Hay una mirada francesa sobre Tocqueville y una mirada norteamericana sobre Tocqueville que hacen problema en algún sentido, por lo menos forman parte de la discusión. Podemos entender el populismo, ya sea, como les decía, como una característica particular del nuevo lenguaje político en las democracias modernas, o podemos ver el populismo también como un principio ordenador y legitimador del poder, que ese es claramente lo que acontece principalmente en los sistemas populistas o en los regímenes populistas democráticos o semidemocráticos en América Latina. El líder populista por naturaleza es excepcional. Si por naturaleza es excepcional, está por arriba de la ciudadanía, de alguna manera, y a mi entender, eso lleva a lo que sucede en América Latina a los peores excesos, de alguna manera, a la corrupción, al abuso de poder, a la utilización irresponsable de recursos, etcétera, etcétera, etcétera.